Samuel capítulo 17, versículo 40. ¿Sí lo tiene? Dice: y tomó David su cayado en su mano. ¿Qué tomó en su mano? Y escogió 5 piedras lisas del arroyo. ¿Cuántas piedras escogió? 5 qué? ¿Cómo eran las piedras? 5 piedras lisas del arroyo. Y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó, este era Goliat el filisteo, y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra lisa quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Diga amén. Esta enseñanza la titulé 5 piedras para 5 gigantes. ¿Cómo se llama el mensaje? 5 piedras para 5 gigantes. ¿Sabes que los gigantes en la vida nuestra son inevitables? Bienvenido al mundo de los gigantes. A nosotros se nos presentan dificultades, gigantes que parecen invencibles. Hay veces que se nos presentan situaciones que pareciera que son imposibles de vencer. Y nosotros, con la ayuda de Dios, podemos vencer cualquier gigante que se nos levante en el nombre de Jesús. Podemos. ¿Cuánto puede? La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Para qué sirve un gigante? ¿Sabe que el gigante puede servir para probar nuestra fe? Dios me decía ayer, es triste lo que voy a decir, Dios me decía que van a haber muchos que lamentablemente van a ser derrotados por esos gigantes. Claro, eso no va a pasar aquí. Muchas personas van a ser derrotadas por esos gigantes. Cristianos, inconversos, bueno, por montones. Pero que hay personas que no van a saber lidiar, no van a saber enfrentar, no van a saber trabajar para poder derrumbar a esos gigantes. Y esos gigantes van a ocasionar pérdidas, van a ocasionar problemas más graves, porque esas personas no van a saber cómo enfrentar a esos gigantes. Uno, si los gigantes sirven para probar nuestra fe, hay muchos que no tienen fe. Usted lo oye hablar cuando viven un problema y con sus palabras engrandecen a los problemas. Hay personas que son problemáticas. ¿Conoce usted a alguien que es problemático? ¿Sabe cosa terrible? Un matrimonio problemático, una mujer o un hombre problemático. Todo es un rollo, todo es un problema, todo es una queja, todo es no hay, todo es negativo, todo no sirve, todo eso es una persona problemática. Y las personas con esa actitud problemática son presa fácil para esos gigantes. Esos gigantes fácilmente derrumban a ese tipo de personas. Porque, oído, no cualquiera sabe derribar gigantes. No cualquiera sabe enfrentar a un gigante. De hecho, voy a adelantarme un poquito. Goliat llevaba 40 días atemorizando y retando a uno
del ejército de Israel y nadie salía. ¿Por qué nadie salía a enfrentar ese gigante? Porque el ejército de Israel, el rey Saúl, no sabían cómo enfrentar a ese gigante y se escondían. Hay personas que cuando se le presenta ese gigante o X gigante, no saben enfrentar esa situación, se embotan. Hay unos que se embrutecen, hay otros que se estresan, hay otros que se rebelan contra Dios y reniegan de Dios. Hay personas que en vez de guardar silencio y esperar en Jehová, una vez Dios me dijo: guarda silencio y espera en mí. Y es lo mejor. ¿Por qué? Porque hay gente que en vez de guardar silencio, abre demasiado su boca y en vez de solucionar los problemas, lo empeora. ¿Aló? Hay personas así. Y hay personas entonces que no saben cómo presentarse o cómo enfrentar a esos gigantes. Escúcheme, y no son uno, son varios. Son varios gigantes que se nos presentan en el transcurso de la vida. Dime ese gigante de la escasez económica, de la escasez. Rocococo. Rocococo, el payaso de aquí, no creo que sea payaso en el buen sentido de la palabra. Nos hablaba a nosotros una vez de su pasado, cómo se vivió dificultades. Esos son gigantes. ¿Cuántos aquí han enfrentado varios gigantes? Levanten las manos a ver. Verá que es tremendo, te presiona. Y uno dice: Dios mío, ¿será que en vez de ser estrella nací estrellado, Señor? ¿Por qué me pasan a mí, solamente a mí me pasan estas cosas? Mire, cuando yo tuve el accidente en el año 87, yo duré como 3 meses acostado sin moverme, hermano. La pelvis izquierda se me había desprendido y estaba en ese proceso de recuperación. Y producto de esa inmovilidad, mi pierna izquierda se quedó ahí, hermano, tullida. La rodilla ya no podía hacerle esto. Bueno, yo tuve que ir a rehabilitación en el hospital y me acuerdo el primer día a mí me dio pena salir en muleta. Qué cosa más gafa, chico. Y yo pensaba que mi problema era terrible, que ese gigante era inmenso. Y me acuerdo cuando me dejó en la ruta ya en el hospital y me voy yo con esa muleta adolorido porque nunca había usado unas muletas. Y cuando llego a rehabilitación y veo el gimnasio de los que están rehabilitándose, hermano, el menos complicado era yo. Ahí había gente amputada de las 2 piernas, cuadruplégicos que habían llegado, gente en sillas de ruedas, amputados de un brazo, de una mano. Y cuando yo miro a toda esa cantidad de gente riéndose, echando cuentos, y yo enluchado porque andaba en muleta. Porque muchas veces cuando nosotros vivimos nuestros gigantes, pensamos que esos gigantes son los más grandes que hay. Escúcheme, hay otros que están batallando con gigantes más grandes que los suyos. ¿Aló? Es así. Así que bueno, el gigante que tenga que enfrentar, enfréntelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 40. Léalo ahí conmigo. Dice, no, me imagino que no cerró la Biblia. Primer libro de Samuel 17:40 dice: y tomó David su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Escucha ahora, ¿qué significan todas estas cosas que David tomó? Escúcheme. David, cuando se fue hacia el filisteo, se armó de 5 cosas. Diga conmigo, 5 cosas.
Yo había visto 4, hasta que el Señor me dijo, hay una quinta, hijo. Lo primero que tomó David fue el cayado. ¿Qué fue lo primero que tomó David? El cayado. El cayado, usted sabe que los pastores cargaban un palo. Normalmente ese palo tenía una curva arriba. Ese era el cayado. Con ese cayado un pastor agarraba las ovejas. Un barranco, un hueco. Cuando una oveja iba muy apresurada, ya va, espera a las demás. Ese cayado representa la autoridad. ¿Qué representa el cayado? La autoridad. Déjeme decirle algo. Usted tiene una autoridad que Dios le dio. Usted puede enfrentar cualquier gigante porque usted está lleno de la autoridad de Jesucristo. Eso es lo primero que tomó David. Y es lo primero que usted debe saber. Usted no está desprovisto de autoridad. Usted está lleno de la autoridad de Dios. Dese cuenta, un fiscal, por ejemplo. Imagínate un hombre flaco que pese unos 45 kilos. Un uniforme que le queda grande. Un chaleco ahí, esos anaranjados, fucsia, verde que le pone. Una gorra, un pito. Y sale ese hombre a la calle. Y él puede estar en la avenida Venezuela, Los Leones, La Lara, la Intercomunal, hacia Caudares. Y se para en un lugar. Y puede venir un Mac. Puede venir un camión con un container de 40 pies. Y ese chiquitico se para en medio y le hace así. Y el chofer que lo mira dice, ese flaquito, cónchale. Y tiene que detenerse porque el chofer sabe que aunque ese flaquito es flaquito, él sabe que ese flaquito tiene la autoridad delegada por el gobierno. ¿Sabes qué? El diablo sabe que tú tienes la autoridad de Jesucristo. Aplauda bien fuerte al Señor. Da un grito de júbilo. Tú tienes autoridad. Dígale que está a su lado, tú tienes la autoridad. Porque muchas veces la gente cree que no tiene autoridad. Y David dijo, yo tomo en mi cayado autoridad. Ese gigante a mí no me va a cobiar, hermano. Ese gigante a mí no me va a llenar de miedo, me va a buscar y que me va a hacer insignificante. No, no, yo tengo la autoridad porque Dios me dio este cayado. Segundo, tomó el saco pastoril. Tomó 5 piedras, tomó la honda. Ahora escúcheme bien. Oído. Una vez Dios me habló en este versículo. Yo lo dije una vez, déjeme repetírselo. Dios me dijo, hijo, el saco pastoril es la Biblia. La piedra que David sacó, porque él metió la mano, David metió la mano y sacó de las 5 piedras, sacó una. Y esa piedra la colocó en la honda, o en la fonda que nosotros le decimos. Y Dios me dijo, la Biblia o el saco pastoril es la Biblia. Agarrar una piedra es tomar un versículo bíblico. La honda es colocarlo en tu boca y confesárselo al gigante. Yo dije, wow. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene el saco pastoril, la Biblia, pero no escoge ningún versículo bíblico para confesarlo. Y David sabía que ese gigante que parecía invencible
solamente algo sobrenatural podía vencerlo. Ahora, cuando David mete las piedras al saco pastoril, él se fue al arroyo. Después que dejó al rey Saúl, que le quería poner ese armamento y esa armadura y esa espada y ese casco, y yo, no, quítenme esto. Después que salió del palacio, se fue al arroyo, oído, pero empezó a escoger. Ajá, aquí está una, aquí está dos. Él no agarró cualquier piedra. Diga, él escogió 5 piedras. Las escogió y vio, y si mira la Biblia, David escogió 5 piedras lisas. Escúcheme, aquí viene algo poderoso para que lo agarre. Las piedras lisas en un arroyo, en un río, tienen años siendo tratadas por el agua y por otras piedras. No era una piedra áspera. Yo sé que usted ha ido a un río. ¿Cuántos han ido a un río alguna vez? Y usted ve esas piedras lisitas. Esas piedras lisas, esas han llevado agua. Es decir, que lo que escogió David no fueron piedras cualquiera, sino piedras lisas. Escúcheme, la piedra es Cristo y Cristo es la palabra. Es decir, que lo que tú tienes que escoger de la Biblia no es un versículo cualquiera, es un versículo revelado. ¿No me entendió? Es un versículo que tú sabes que es tuyo. Es un versículo que tú sabes que aunque el diablo te diga que no, tú dices que sí. Es un versículo que tú lo cargas en tu espíritu. No es una piedra cualquiera, es una piedra revelada, lisa, una piedra que se ha revelado en tu corazón. ¿Sabe cuál es el problema de mucha gente cristiana? Primero, que no lee. Hay gente que no lee. Y cuando viene el gigante, pregunto, ¿qué piedra lisa tienes en tu corazón para lanzársela a ese gigante? Si el diablo te dice, te voy a matar con tus hijos, te voy a matar a tu esposa, ¿qué piedra lisa le vas a sacar? ¿Aló? Ajá, el saco. Pero es que en el saco hay 5. ¿Cuál de las 5? ¿Qué versículo bíblico le vas a sacar? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque ese es el que te sabe. Pero es que ese versículo no aplica a ese gigante. Por eso es que tú no puedes agarrar cualquier piedra. Tú tienes que escoger. Ahora, ¿cómo tú tienes piedras lisas? Si no pasas tiempo escudriñando, leyendo, meditando, oído, repitiendo. Yo le voy a decir una cosa. A mí me pareció increíble lo que le voy a decir. Hay judíos que se saben todo el Antiguo Testamento de memoria. A mí me pasó lo mismo que a usted. Esa cara que usted puso, igualito. De memoria, hermano. Desde el Génesis 1:1 hasta Malaquías. De memoria. Pero es que usted es el pueblo judío. Ese pueblo lee. Ese pueblo sabe. Ese pueblo no es que agarró cualquier piedra. Esa gente se mete y están en esta actitud. Leyendo. Usted ve por la televisión, en el muro de los lamentos, los judíos que están ahí con ese gorrito negro y esa melena y están así, mire, con la Biblia. ¿No lo ha visto? Esa gente lee, escudriña. Pero hoy día la gente es muy facilista. Es más fácil mendigar una oración
Hermano, ore por mí. Y usted está orando, hermano. No, ore usted. Yo le doy una ofrenda, sin vergüenza. Sí, porque hay gente facilista. Quieren que otros vayan al arroyo a buscar las piedras lisas. No, anda tú. ¿Tú crees que David le dijo al rey Saúl: mira, rey Saúl, búscame allá en el arroyo 5 piedras lisas? No, David fue él mismo a buscarla. Tú no puedes estar viviendo, oído, de las revelaciones de otros. Tienes que tener tu propia revelación, porque tú tienes también el Espíritu Santo de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y dice la quinta cosa que hizo David. Dice: y se fue David hacia el filisteo. Dios me dijo: esa es la actitud ofensiva. Hay algo que se llama una actitud defensiva, pero hay una actitud ofensiva. Ofensiva es que tú vayas, acciones hacia adelante. No que te quedes esperando para defenderte. No, tú tienes que ir. Y David tenía esa actitud. David no se quedó esperando a Goliat, aunque Goliat salió corriendo hacia él. David pudo haber dicho: bueno, aquí viene este hombre gigante corriendo hacia mí, lo voy a esperar. No, dice la Biblia que David fue hacia él. Lo que tú quieras conquistar, ve hacia eso. No te quedes esperando resultados. Ve hacia adelante y acciona para que los resultados se den. Hay gente pasiva. Hay gente con una actitud floja, demasiada quieta. No. El cristiano tiene que ser avispado, hermano. Aló. El cristiano tiene que ser activo, ofensivo en el buen sentido de la palabra. Tienes que tener una actitud de ir hacia adelante. El diablo viene hacia mí, yo voy hacia él en el nombre de Jesús de Nazaret. Diablo, cállate, tú no me vas a hacer daño. Porque el diablo siempre te va a lanzar. No creas que el diablo es flojo. El diablo no agarra vacaciones. El diablo está trabajando una y todos los días, y cada semana y cada mes. Y él viene hacia ti. Pero no te quedes defendiendo. No, ve hacia él en el nombre de Jesús. David tenía esa actitud. Ahora, cuando David va hacia Goliat, él carga en el saco pastoril 5 piedras lisas. Ahora mire para acá, oído. David era un joven digno de admirarse. Cuando David llegó al campamento del ejército de Israel, a ver cómo estaban sus hermanos mayores, Elías, Sama y Abinadab, él miró al gigante. Cuando Goliat salió al valle, porque habían 2 montañas, los filisteos, estaba el valle, y había otra montaña donde estaban los israelitas. Y el valle salía Goliat todos los días, en la mañana y en la tarde. Cuando David llegó a la montaña donde estaba los Israel, oído, David vio al gigante, vio su armadura, le vio la frente descubierta. Por ahí le voy a dar, dijo. Pero David también miró el campamento de los filisteos. Y aquí viene una enseñanza tremenda. David, cuando vio a los filisteos, observó. Hay gente que ve pero no observa. Tú tienes que hacerte observador de la vida. Tú no puedes andar caído en la mata.
Abigail, mi hija, estudiaba con una muchacha que dice: papi, esa muchacha es Cadía la Mata. Una vez le dije: tú sí eres Cadía la Mata. ¿Sabe qué me dijo? ¿Cuál mata? Imagínate, ¿cuál mata? No, déjalo así, le dijo Abigail. David no era caído en la mata. David miró y cuando vio el campamento de los filisteos, contó 4 gigantes más. David dijo: aquí está Goliat, 1. Allá está otro medio escondido, 2. Allá está otro, 3, 4, 5. Cuando él fue al arroyo, él no agarró una, sabiendo que con una era suficiente para encajársela en la frente a Goliat y destruirlo. No, él agarró 4 más porque él observó que habían 4 gigantes más en la montaña de los filisteos. David era un joven de 16 años aproximadamente, pero no era un joven pendiente del Facebook, de internet, de la chica, de la gelatina que se le levantó el pelo. No. David era un joven que estaba pendiente de las cosas espirituales. Diga amén. Y agarró 4 piedras lisas más y dijo: si reviran estos 4, es una piedra para cada uno. Diga conmigo: wow. ¿Hace falta cristianos como David hoy en día? Dale un aplauso a ese David, hermanos, que está en el cielo esperando. Aleluya. Ahora veamos 5 gigantes que se pueden levantar en contra nuestra. Primer gigante, el gigante del temor. ¿El gigante de qué? Temor. Dígalo fuerte, ¿el gigante de qué? Temor. Del temor. ¿Sabe que ha sido uno de los obstáculos más terribles del ser humano? El temor. Goliat llevaba 40 días atemorizando a Israel. ¿Sabe que el arma que más el diablo usa es el temor? Temor a morirse, temor a quedar económicamente en bancarrota, temor a no poder suplir a la familia, temor a quedar enfermo, paralítico, temor a estrellarse en un avión, temor a estrellarse en un carro, temor. Al primo mío en estos días, en un cumpleaños, llegaron unos malandros, se metieron a la fiesta y robaron a todo el mundo. Al primo mío lo metieron en un cuarto porque tú eres policía y tú eres policía. No, yo no soy policía. Y lo iban a matar. Ya le habían puesto las almohadas y los colchones para meterle unos cuantos tiros. El dueño de la casa le dio una yeyera ahí y se desmayó y se murió después. Y él, bueno, no lo mataron los malandros y se fueron. Y anda... todo le parece, ve una moto, ay Dios mío, y ve un carro, ay Dios mío. Anda atemorizado, porque la psicosis queda para ellos, para nosotros no. 5 amén. La gente vive llena de temores. En vez de enfrentar ese gigante del temor, dejan que el gigante los atemorice 40 días y 40 años. Y años tras años, y años tras años, y años tras años, se acostumbraron a vivir con el gigante del temor. Dijo el salmista David más adelante en un salmo: el que confía en Jehová no tendrá temor de malas noticias. Escúcheme, hay gente que vive atemorizada pensando que algo malo lo van a llamar para decirle una mala noticia. Están a la expectativa y cuando le dan la mala noticia dicen: yo lo sabía. ¿Por qué lo sabían? Porque vivían atemorizados por eso. Te voy a dar una buena noticia en esta hora. Si Dios está contigo
y tú tienes fe, tú puedes derribar ese gigante y no te van a dar malas noticias, te van a dar solamente buenas noticias. Buenas noticias. Aleluya. Sonó el teléfono, seguro que es una herencia que me dejaron. Aleluya. Seguro que es un ascenso. Seguro es para aprobarme el proyecto. Seguro es para decirme que me dieron el contrato. Ay, el teléfono, agárralo tú. Viven llenos de temor. Ese gigante le ruge en el oído todos los días. Y en vez de agarrar una piedra lisa y lanzársela con su boca, confesar el versículo bíblico, viven atemorizados porque ese gigante le dice: te voy a matar. Y se arropan más. ¿Qué hace el avestruz? El avestruz mete la cabeza en el hueco, porque el avestruz piensa que si mete la cabeza en el hueco el problema se va a ir. No, cuando saque la cabeza ahí va a estar el problema. No seas avestruz, sé un águila. Dígale que está a su lado: no seas avestruz. Enfrente ese gigante del temor. Párate firme. Diablo mentiroso, hasta hoy la Biblia dice que Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder. Y yo te reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, que te venció en la cruz del Calvario. Vete, diablo, de mi casa. Vete de mi vida. Te vas, te vas, te vas. Pero tienes que enfrentarlo. Ese gigante del temor, tienes que enfrentarlo. No te metas debajo de la cobija, del hueco, no, enfréntalo. Párate. Señor, dame palabra, Dios mío, dame palabra. Hay personas que, lamentablemente, mucha gente está en la expectativa, pero de lo malo. Yo conté esto una vez, déjeme repetírselo. Me viene ahorita a la mente. John Maxwell cuenta en uno de los libros de él, tanto que ha escrito, imagínate, no sé ni qué libro, que una mujer le dice al esposo, 2, 3 de la mañana, segundo piso de su casa: mi amor, escuché un ruido abajo, ve a ver. El hombre, medio dormido, se baja, y cuando llega allá abajo en la escalera sale un tipo con un revólver, quieto ahí. Robó lo de abajo, joyas, un viaje de cosas. Abrió la caja fuerte y dijo: cállate, silencio, me voy. Y el tipo le dice: epa, ladrón, ¿qué quiere? ¿No quiere conocer a mi esposa allá arriba? Y el tipo se quedó así, ladrón. ¿Cómo? Sí. Lleva 40 años esperándolo. Sí, hay unos que no lo han entendido. Como a las 2 de la mañana más o menos lo van a entender. Esta mujer llevaba 40 años atemorizada de que la iban a robar. Y así pasa. Hay gente que vive a la expectativa, pero de algo malo. Ese gigante del temor está en tu casa. Y tienes que enfrentarlo en el nombre de Jesús si vives así. Tienes que enfrentarlo. Tienes que enfrentarlo. Dios en la Biblia a cada momento dice: no temáis, no temáis, no temáis, no temáis. 365 veces dices no temáis, un no temáis para el día en todo el año. No temas. Todo pensamiento de enfermedad, de muerte, de malas noticias, eso viene del gigante del temor. Tírale la palabra, tírale la piedra lisa en la frente, en el nombre de Jesús, y luego le vas a cortar la cabeza. La palabra dice que vamos a vivir en paz.
Hay gente que no vive en paz, aunque vive en el barrio La Paz. Hay gente que vive atemorizada. Escúcheme, hay gente que duerme poco porque el temor no lo deja dormir. Se despiertan de madrugada exaltados, pensando, le duele la cabeza de tanto pensar en cosas malas. Mire, yo lo he vivido, usted también seguro. Usted piensa en cosas malas, fluyen emociones de tristeza, de miedo. Si usted se pone a pensar porque el gigante te dice, no vas a tener plata para esto, y llega la persona ingenua, oye, verdad, ay Dios mío, ay Señor, ay Dios, verdad, ay no, ¿ves? Fluye tristeza. Pero cuando usted piensa en cosas buenas, usted dice aleluya, amén, me llega ese dinero, yo doy una ofrenda al pastor Robert Marca, aleluya. Nadie dijo amén, gloria a Dios, gracias. Entonces, porque tus pensamientos generan emociones, ¿sí o no? Segundo gigante, David dijo, ya agarra 5 piedras, vi 4 gigantes en la montaña. Segundo gigante que David sabía que podía enfrentar, el gigante de la intimidación. ¿El gigante de qué? El gigante de la intimidación. Ese gigante te quiere hacer tímido. ¿Sabe que los cristianos tímidos no avanzan? Son rezagados. Esos son los cristianos que ni hablan. Soy yo el diablo. Ay, bueno, diablo, siéntate aquí conmigo. ¿Qué es eso? Les da miedo. Ay, no, hermano, a mí me da miedo esa cosa. Una vez la prima mía, yo estaba sola en la casa y entró por detrás. Yo la vi por allá, le dije que venía, pero me dice que no la había visto. Y empezó mi prima, y yo te reprendo, diablo. Ay, Robert, soy yo, me dijo. Me iba a asustar ella a mí, yo la asusté a ella. Hay gente tímida. Hay gente que se queda pero como recibiendo palo del diablo y no hace nada. Porque una de las armas que el diablo a través de Goliat usó fue la intimidación. ¿Sabe qué dice la Biblia en el original hebreo? Que Goliat le decía a los israelitas afeminados, homosexuales, para no decirle la grosería. Goliat le decía al pueblo de Israel, ustedes son unas hembritas, ustedes son unas mamitas, ustedes son unos flojos, ustedes son unos cobardes, láncese uno para acá. Yo soy el gigante Goliat y nadie me podrá vencer. Y así hacía todas las mañanas y así hacía todas las tardes. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel ya estaba intimidado. ¿Sabes que hay gente cristiana? Todos los días amanece intimidado. Hermano, ¿cómo está? Ahí. Hermano, ¿cómo vamos a alcanzar esto? No sé. No. Sea activo. Confiese una palabra poderosa, profética cada día. Mañana lunes será una semana poderosa, exitosa. Van a ocurrir cosas sobrenaturales en mi vida esta semana, en el nombre de Jesús. Este mes que hoy está comenzando será un mes de gloria, de bendición, de salud, de prosperidad. Dios nos va a sorprender este mes. Este mes nos va a sorprender. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, Dios te va a sorprender este mes, dígaselo. Te va a sorprender. Así que prepárate, dile.
Un cristiano tímido recibe, hermano, palo y no dice, no hace nada. ¿Cuándo se va a levantar? ¿Cuándo va a salir de esa timidez? ¿Ah? ¿Cuándo se va a lanzar a conquistar? Yo hoy me levanto en el nombre de Jesús. Ya basta, ya me cansé de esto. Yo no viví toda la vida así. Escúcheme, la persona tímida depende de otros. Un líder tímido, ay hermano, ore, venga, aquí está una mujer endemoniada. Bueno, use la autoridad que tiene. Yo estoy durmiendo. No hágalo. Porque hay personas que son introvertidas pero en extremo. No, ese gigante que quiere intimidarte, agarre otra piedra lisa, agarre otro versículo bíblico revelado, colóquelo en la fonda, en la onda, en la boca suya y lánzasela en confesión en el nombre de Jesús. Dice, diablo, prepara tu frente porque ahí te va esta piedra. Y cuando te lance esa piedra que es Jesucristo mismo, ese gigante va a caer. Vas a sacarle la espada y le vas a cortar la cabeza en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Que te da miedo dar una clase en una célula? No, enfrente de eso. A mí me dio miedo al principio. Yo me acuerdo la primera vez que di una clase en una célula, yo era nuevecito. Yo sudé, hermanos, cataratas de sudor. Asustado. Tartamudeaba. Cuando terminaba ya había pasado media hora. Y lo que iba a decir era hablar la Biblia. Me daba miedo, pero yo quería. Yo enfrenté a ese gigante de la timidez. Ese gigante que te quiere intimidar. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús. No mañana, hoy. Te vas a levantar y le vas a cortar la cabeza a ese gigante. Tercer gigante, agarró 5 piedras lisas. Tercer gigante que David sabía, el gigante de la ignorancia del propósito específico de Dios. Ay, yo quiero que me oigan este gigante. Voy a leer aquí literalmente esto. Hay gente que se la pasa toda la vida desperdiciando el tiempo sin llegar a descubrir su propósito. Oído, Dios tiene un propósito específico para ti. Búscalo. No vivas el propósito de otros, porque hay gente que ve a otros triunfando porque descubrieron su propósito, y como aquel triunfa, empiezan a hacer lo que aquel está haciendo y fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque están queriendo vivir el propósito de aquel. No, aquel ya cumplió su propósito, lo descubrió y lo está desarrollando. Tú tienes un propósito específico. Lo que tienes que saber cuál es ese propósito. ¿Para qué tú eres bueno? Pero para esto tienes que buscarlo en oración. Señor, ¿para qué yo vivo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cuál es la unción que me has dado? Hay personas que fracasan porque viven de los comentarios de otros. ¿Cómo es eso, pastor? Hay gente que comenta, oye, tú sabes que quiero hacer esto, yo sé que Dios me ha... No hagas eso no funciona, ¿verdad? Ay, no lo voy a hacer. Y pierden de hacer algo grande. ¿Por qué? Por estar viviendo de las opiniones de otros. Escúcheme, usted no puede vivir de lo que diga la gente. Usted tiene que aprender a vivir de lo que dice Dios de usted. Que la gente diga lo que diga. A mí no me importa eso, con tal yo esté haciendo lo que Dios dijo que hiciera. Porque van a existir las críticas, van a existir los cuestionamientos, van a existir la gente negativa, gente perversa, gente robadora de sueños. Cuidado con esa gente.
Y ese gigante es terrible. Escúcheme, ese gigante ha matado a millones. El gigante de la ignorancia del propósito de Dios. Pregúntele a la gente, ¿hacia dónde vas? No sé, a Luján, ¿era? El Jeve, Tierra Negra. ¿A dónde vas en la vida? No sé, lo que venga. ¿Cómo es eso? Hoy comienza un nuevo mes. Comienza un nuevo semestre. ¿Hacia dónde usted va este semestre nuevo? Ay, no sé, lo que venga, no. Derrumbe ese gigante de la ignorancia de su propósito. Yo le voy a decir algo, hermano. Mire, el que no ha descubierto su propósito vive desmotivado, vive desanimado. Se levanta en la mañana con esa pereza. Se levanta esa mañana con esa inconformidad, arrastrando esas chancletas al baño. Ay. Oiga la gente los lunes en la mañana. Ay, otra vez a verle la cara a ese jefe. Yo quisiera quedarme durmiendo un ratico más. ¿Sí o no? Porque no sabe, no ha descubierto su propósito. Pero el que sabe que lo sabe, ¿para qué nació? Se levanta cada mañana con entusiasmo y confiesa: hoy será un día glorioso para mi vida. Hoy será una mañana, una tarde espectacular. En la noche la célula va a ser explosiva. Van a entregarse unos 5 en mi célula en esta noche. Aleluya. ¿Quién lo para con esa confesión? ¿Quién lo detiene? Dígame. Porque conoce el propósito. Descubre, Señor, para qué yo estoy aquí. ¿Tú crees que David desconocía el propósito? Es más, Goliat le había robado a Israel el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque llevaba 40 días. Ustedes no sirven, ustedes no sirven, ustedes no sirven, y ustedes esto, y ustedes no podrán conmigo. Y el propósito de Dios, levantar a Israel como un ejército invencible, Goliat se lo había robado. El diablo quiere robar el propósito. Muchas veces el diablo te presenta lo bueno para que dejes lo excelente. Escúcheme, muchas veces lo bueno es enemigo de lo excelente. Y la gente se distrae en lo bueno, y cuando se distrae de lo bueno, descuida lo excelente. Tú tienes que aprender a tener enfoque, enfocarte en el propósito específico de Dios. Cuarto gigante: el conformismo. ¿Cómo se llama el cuarto gigante? ¿Quién no conoce una persona conformista? ¿Conoce usted a alguien que es conforme? Levante la mano si conoce a alguien que se conformó. Así estoy bien. La palabra preferida de la gente conformista es: no hay que matarse mucho. No te mates mucho. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sabe que esa gente que le dice a uno no te mates mucho, esa gente son conformistas? El que se conforma donde ha llegado comienza a menguar. Tú sabes que el cuerpo humano está hecho para vivir en acción. Dice que un músculo que no se ponga en funcionamiento se atrofia. Si usted agarra este brazo y lo pone así y no lo mueve, se atrofia, se queda tieso después. Por eso es que tenemos que vivir en acción. Cuando alguien se conforma, su mente se atrofia. Los médicos que se han conformado con lo que sabe se quedan en el anonimato, porque hay médicos que se están proyectando, investigando, modernizándose.
Por eso es que tú no tienes que conformarte. Oído, no tienes que conformarte nunca. Los triunfos que alcanzaste, que Dios te va a dar, no te conformes. Sigue pensando en grande, que vienen nuevos triunfos para ti. No te conformes, no te conformes, no te quedes estacionado. Jesús le dijo a los fariseos, ¿sabe cómo le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes son unos odres viejos. Pastor, ¿y qué son unos odres viejos? Esos son esos cueros, lo que llaman la bota, que echan licor, ¿no? Se echaba el vino. Y Jesucristo traía un vino nuevo. Pero el vino nuevo no se puede vaciar sobre un odre viejo, porque el odre viejo se rompe, porque no puede retener el vino nuevo. La gente conformista no recibe el vino nuevo. ¿Sabes por qué? Porque se quedó como un odre viejo. Y Jesucristo, que traía una palabra nueva, una palabra refrescante, una palabra de poder, le dijo a los fariseos: ustedes son unas cuerdas de odres viejos, y el vino nuevo que yo traigo no pueden entenderlo. ¿Por qué? Porque los fariseos se quedaron en un estado de conformismo. Hay gente que se conformó. El gigante del conformismo ya es su familia. Lo tienen en su casa como un familiar. Duerme con ellos, come con ellos. El gigante se quedó acomodadito, y a lo mejor en tu casa, porque tú te conformaste a vivir con ese gigante. Pero hoy lo vas a derribar en el nombre de Jesús. No, yo no puedo seguir así, dice usted. Yo no puedo quedarme estacionado. Yo veo ahí, escúcheme, hay gente que está triunfando y alcanzando aquí y alcanzando allá. Yo muchas veces veo a Cash Luna por enlace y lo veo predicando en ese templo tan hermoso que tiene. No, ya se van a mudar para uno nuevo, o ya se mudaron, creo. Uno para 13,000 asientos. El que tiene es de 6,000. Si Cash fuera un pastor conforme, se hubiese quedado: wow, no, esto está hermoso, esto está lindo. No, ese hombre apuntó más arriba, está haciendo un templo, ya está casi listo, de 13,000 butacas. Y a lo mejor cuando tenga, qué sé yo, 5 o 6 servicios en ese templo, pensará en uno mejor y más grande. ¿Por qué? Porque esa debe ser nuestra mentalidad. Debemos tener una mentalidad de ampliación, de crecimiento. ¿Por qué? Porque el día que tú te conformes, hasta ahí Dios va a trabajar contigo. Dios quiere darte algo nuevo, grande. No puedo. Mira, Espíritu Santo, vamos, este hermanito, hijo mío, no se lo vamos a dar, porque ya se conformó. Ya se quedó como un odre viejo, con el vino viejo. Quiero darle un vino nuevo, pero no podemos, porque su mente no le entra el progreso. Su mente no le entra el progreso. Tú no ves cómo está la tecnología. ¿Tú te acuerdas de los celulares primeros que salieron, que eran unos bichotes así? Parecían un zapato, ¿te acuerdas? Y uno andaba echón con ese hecho tan grande por la 20. Una señora mató a un ladrón con ese celular, le dio por la cabeza. Pero ahora no. Ahora usted carga unos celulares pequeñitos, chiquiticos, hermano. ¿Por qué? Porque la tecnología no se conforma con lo que saca. Siguen sacando. Están llegando al espacio, satélite. Ya están haciendo hoteles en la luna. Si no lo sabía. La cadena Hilton ganó la competencia con otros hoteles, la licitación. Y ya Hilton tiene un proyecto de hacer un hotel en la luna para los turistas que quieran viajar a la luna.
Aleluya. Hermano, y el pastor Moisés está en la luna con la pastora Norca, 5 días de vacación. ¿Qué le parece, hermano? Pero hay unos que no van a la luna de verdad, que están en la luna del conformismo. Se conformaron. Una célula, bueno, ahí por lo menos tengo a 5. No. Dios puede multiplicarte esa célula. Quinto gigante y último. El gigante de la falta de perdón. ¿El gigante de qué? Este es terrible, ¿oíste? Este gigante ha matado a millones. No me queda mucho tiempo para explicarte esto, hermano. Quédate en el segundo, de repente en el segundo hablo más de él. No te conformes con el primero. David más adelante cometió un grave error. Pecó en adulterio con Betsabé. Y David, después de ese pecado de adulterio y de asesinato, abrió una puerta de maldición para su familia, de pecado sexual. Si tú ves la vida de David y su familia, ahí se cometieron unos hechos terribles después de ese pecado. Y hubo un hijo de David que se llamaba Amnón, el primogénito. Y David tenía una hija que se llamaba Tamar, de otra mujer. Y tenía otro hijo llamado Absalón. Y Amnón violó a su hermana Tamar. Se hizo el enfermo, pidió que Tamar le fuera a ayudar a servirle la comida. Y en una tarde a lo mejor, o una mañana, no sabemos, una noche, la agarró y la violó. Absalón sabía que a Amnón, su hermano, le gustaba a Tamar, su hermana. Eso se ve. Y Amnón, en vez de perdonar a su hermano y llevar eso a la presencia de Dios, oído, duró 2 años. ¿Cuántos años? 2 años con un rencor en su corazón a su hermano Amnón. Duró 2 años planeando el asesinato de su hermano Amnón. ¿Sabes por qué? Porque el gigante de la falta de perdón lo dominó. ¿Sabes qué? Muchas personas no han querido perdonar y viven amargados. No han querido perdonar a un familiar. No han querido perdonar a un hermano. No han querido perdonar a un hijo. No han querido perdonar a un padre. A lo mejor supo que su padre quiso abortarlo y no quiere perdonar a su madre, a su padre por eso. Y esa falta de perdón es un gigante terrible. Tú tienes que aprender a vivir sin rencores. ¿Aló? Tu conciencia tienes que estar tranquila, limpia por la sangre de Jesucristo. Mata ese gigante y perdona en el nombre de Jesús. Ese gigante te dice al oído: no lo hagas tú, espera que ella lo haga, espera que él lo haga. No seas tonto, no seas tonta, no perdones, no seas gafo, no perdones. No, ese gigante que te está diciendo eso. Tienes que llevar eso a la oración. Señor, aquí estoy. Jesucristo dijo: porque si vosotros no perdonáis, vuestro Padre tampoco os perdonará. Es más, oído, la falta de perdón te puede llevar al infierno. Créalo. Te puede robar la salvación. Por eso es que tienes que aprender. Tienes que derrumbar ese gigante de la falta de perdón. ¿Para qué? Para que vivas tranquilo. Cuando ves a esa persona, ni coquito, hermano, feliz. Te voy a dar una recomendación. A esa persona que a lo mejor tú te cuesta perdonar, pídele perdón y ora por ella. Yo bendigo a esa mujer, Señor. Yo bendigo a ese hombre. Prospéralo, Dios mío. Esa confesión va a matar ese gigante de la falta de perdón. Amén, hermano.
Por eso es que David agarró 5 piedras lisas para matar a estos 5 gigantes. ¿Cuánto hoy quiere levantarse de su silla y matar a esos gigantes en el nombre de Jesús? Póngase en pie en esta preciosa mañana. Aleluya. Dígale que está a su lado: Dios me habló en esta mañana. Dígaselo otra vez: hermano, estoy tocado por Dios. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Hoy nos levantamos como David, Señor. Y hoy nos levantamos en ofensiva para ir, Señor, y matar a esos gigantes. Hoy, Señor, matamos el gigante del temor. Espíritu de temor, hoy te enfrentamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te lanzo una piedra revelada. Dios no me ha dado espíritu de temor, me ha dado espíritu de poder, de autoridad, de unción. Y en esta mañana, espíritu de temor, yo te corto la cabeza en el nombre de Jesús. Gigante de temor, si tú eres de las personas que temen, abre tu boca y dile: gigante de temor, yo te corto esa cabeza hoy en el nombre de Jesús. No más temor, no más miedo, no más temor a malas noticias, no más temor a enfermedades, no más temor, aleluya, a las cosas